cumpliendo su misión. Se avistan los laceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Y pues, ya me dijo, tú sabes lo que es un bootcamp, ¿cómo se dice? Bootcamp, sí, yo lo he visto, ya me han explicado, ok. Sabes que para que tú seas un recon, tú tienes que pasar everybody, todo el mundo tiene que ir a un bootcamp, todo el mundo, no importa qué trabajo tú escojas, pero todo tiene que ir. Y me dijo que los bootcamps de los Marines eran 13 weeks, 13 semanas, 13 semanas, y yo dije, no, me dijeron que era menos, no, para el Army, no quiero decir malas palabras, pero me Sí, sí. dice, porque No, el dígalo. Army son, Dígalo, dígalo. no digo, Dígalo, tranquilo. Estamos en confianza. son a Pussy Boys, me dijo así. Son maricones. Algo así, no sé la palabra, pero así. Pero yo le entiendo, a lo mejor tú me entiendas. Sí, sí. y dice, ellos son menos. De hecho, los cuerpos de Marín tienen mucho. Pero yo te digo que el bootcamp no va a ser nada para lo que tú quieres ser. Y le digo, es ok, no importa. Ok. Y ya me empezó a explicar todo, todo, ya pasó, ya me dice, preséntate mañana, y ya me presenté al día siguiente, y empezamos a hacer los pre-marín, porque todavía no estaba el grupo para ir al bootcamp, porque hacen un grupo, tiene que haber cierta cantidad de personas, sí. Ajá. Y me dice, vas a salir dentro de un mes. Y entre un mes yo entrenaba, pero yo pienso que estaba cansado, pero yo no decía que estaba cansado. Y de ahí él lo gritaba. Él era un staff sergeant, no sé cómo se dice, sargento personal o algo así, pero es de los reclutadores. Y los suscriptores que me perdonen, porque mi español a veces es muy, sí. Y voy a tratar de decirlo en español lo más que pueda. Entonces, entrenábamos las tardes, y de hecho entrenábamos también con la policía y los Marines. El sargento se burlaba de los policías y decía que estaban panzones. Y pues yo decía, pero ¿por qué si ellos están fuertes? ¿Y por qué se burlan? Pero no era una burla, era algo bonito entre los compañeros. Sí. Entrenábamos todos los días, iba a correr yo. Corríamos 2 millas corríamos todos los días, 2 millas, después 5 millas, y después los decían que los estaban preparando para que nos hiciera menos No fuera tan fuerte, pesado. sí, no fuera tan fuerte el entrenamiento ahí en el bootcamp. Del bootcamp, ajá. Bueno, ya pasó todo esto, y yo cada noche, yo soñaba, hasta una vez yo me caí de la cama. Y mi hermano se levantó y me dijo, ¿qué te pasa? What are you doing? Tío, ¿qué estás haciendo? Y le digo yo, es que yo soñé que era un parachute, Paracaidista. paracaidista. Yo pensé que yo era un paracaidista. Y me dice, you crazy, si tú estás loco, dice, estás tan loco, dice, tú te estás traumando con eso, dice, ¿sí? Pero yo me daba la idea, y después yo empecé a ver programas, no había mucha tecnología en ese, estábamos hablando del 85, 85. 85. Güey, pucha, ese fue el año en que nací yo, el 85. 85, yo ya estaba cayendo de la Ya, cama y tú sí. naciendo. Sí, señor. Sí. Y pues, poquitos se enlistaron para a lo que yo quería, poquitos, no muchos, piquitos.
Pues ya llegó ese día. Ya llegó mi día anhelado. Y yo preparé en mi mochila, Mochila, sí. preparé en ese entonces yo tenía unos Nike, tenis Sí, los tenis. Sí. muy bonitos. Y empezaban a salir esa Nike y yo me llevé mis tenis, me llevé mi playera y dije yo, voy a ir bien como guapo. Sí. Y yo era ¿cómo se dice? Chorizos o colocho, no sé cómo dicen, mi pelo. Y estaba bien bonito mi pelo, bien bonito. Y cuando yo cuando iba yo a que nos íbamos a ir para al avión, para San Diego, los dicen, ese pelo lo llevas muy bonito y no vas a tener nada. Y pues dije yo, pero último, no me lo voy a quitar. Pues, pasó todo, llegó ese día, y hicimos el juramento antes de uno partir. Yo partí un lunes. Antes de uno partir, hace un juramento ante la bandera. Y hace el juramento defender a su patria, defender a mi país, de lo externo, del interno, y uno siente emoción. Y muchos se les salen las lágrimas, crying, lloran, 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 sí. lloran, pero es de emoción, de que tú estás enfrente de tu bandera, eh, amas a tu bandera, amas a tu país y tú sabes por qué tú estás haciendo eso, para defender tu país. Y es una emoción entre, ¿cómo se dice? Una emoción entre un civil y militar. Quitar. Ujú. Y porque de ese momento tú ya estás dejando todo eso. De hecho, desde ese momento también te empiezan a pagar, a cobrar dinero. Bueno. ¿Sí? Sí, cuando tú curas, tú ya estás cobrando, ya te están pagando. Pues pasó todo eso y ya nos fuimos, treparon al avión y yo dije, pero si San Diego está cerca de Los Ángeles, ¿por qué vamos a ir en avión? Avión. Pero no, ellos querían que llegáramos rápido, sí, que llegaron rápido, pero no era tan rápido, era porque tú los iban a meter en un bus y no nos llevaron de repente ahí, los metieron en un bus. En un bus, en un bus, Sí. en un. Eh, Ujú, bus. Ujú. ujú. Y cuando nosotros llegamos, nos recogió el bus, pero no nos dijo nada, solo que trepe rápido. Y dije yo, esto está easy, ¿cómo se dice? Fácil, Fácil. fácil. Esto está very easy, es fácil. Y todo el mundo decía, esto es very easy, esto bien, a otros también Sí, está sí. bonito, ¿sí? Estoy relajado, Luego, encima de Colombia, estoy relajado, ¿no? Tranquilo. sí. Lo bonito fue cuando tú te bajan del bus, que dice ellos, que ¿quién te prestó mi bus? ¿Quién te dijo que te treparas a mi bus? ¿Quién les dio su permiso de mi bus? Y que lo corren a todo el mundo, lo están corriendo. Lo sacan del bus Sí, corriendo. sí, nos sacaron, nos formaron y empiezan a gritarnos. Ah, y ahí Y comienza dije lo yo, bueno, ahí ay, comienza lo ¿dónde bueno. yo? Sí, sí, y dije yo, ¿dónde yo vine a caer? Y todo el mundo. Y otros que se pusieron a llorar. Otro que estaba a la par mía, a la right side, como a mi Al derecha, lado, sí, a su lado. sí, se empezó a llorar. Sí, y yo dije, ¿por qué llora este? Y pues le gritaban, y le gritaban y le gritaban. Pero yo sabía que antes lo habían dicho que solo dijéramos sí señor, no señor, sí señor, no No, señor, señor. porque tú no sabes los Los rangos, rangos, sí, los rangos, sí, sí. rangos, tú no sabes los rangos. Y pues ya lo empezaron a decir que yo soy el sargento de esto, que yo soy el cabo, que yo soy el DI, un montón de cosas. De los drilling sergeants a los a instructores. El Sí, sargento instructor, aquí lo sí, llaman sí. los drill instructor. Sí, Ujú. los drill sergeants son, sí. También, en ese entonces muchos les decían gritones, hoy ya no le dicen así, pero les decían gritones porque gritan mucho, Sí, duro. esa es como
la presión que le meten al recluta para que sepa dónde es que está llegando. Ok, de ahí tú empiezas a quebrar tu vida civil, se Sí, puede decir así. cambia ya su Te vida empieza civil. a quebrar todo, a quebrar todo, a quebrar todo. Te tiran tu mochila, a mí me tiraron mi mochila, me tiraron mis zapatos y yo pues yo no podía decir nada porque me iba peor. Y yo pues yo dice, ok, sí, 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 señor. yes, sir, sí, señor, no, señor, sí, señor, no, señor. Y entre más rápido tú te muevas, ah, tú sufres menos. Ese es algo cierto. Sí. Y ya, lo gritaron todos después y lo llevaron al día. No los pelonearon esa noche, no los quitaron tu pelo, no los quitaron. A la mañana siguiente, a la 4 o'clock in the morning, a 4 de la mañana, 4 de la mañana, empieza a gritar y yo pensé que estaba en mi casa. Sí, y yo pienso que estaba en mi casa y que salto de la cama y Ah, yo empezamos a decir, a gritar y todo, y ya, y lo llevaron, empezó a cortar todo el pelo, a cortar a todo el las pelo. 4 de la mañana, a las 4 de la mañana les cortaron el cabello. Los despertaron, fue como eso de las a 5 que nos cortaron el cabello, porque los decían que éramos apestosos, ¿Y los dejaron bañar? ¿O civiles. sí los dejaron bañar o no? Los dejaron bañar porque decían que les íbamos a arruinar sus máquinas de afectar a ellos. Ah. pero bañar rápido, Sí, sí, bañar rápido. En ese entonces nos bañamos a desnudos todos en una sola llaves, así. sí, Y, sí. y se reían porque uno decía, este tiene un 357, este tiene un 38, Sí, sí. de todo calibre. Y decía, este tiene un M16, en ese entonces de M16, Sí, este tiene uno de esos. Y así te tira uno los reclutas. sí. Pero si te oyen decir cosas, ellos te gritan y rápido, rápido, rápido. Y como pudimos ya lo llevaron, pelonearon y ya la comida también es rápido y ya empezó todo eso. Pero antes de eso también te hacen otros exámenes ahí adentro. Te sacan otro poco de sangre. Sangre, güey, pucha. Sí, otra vez sangre. Y dije yo, ¿estos son vampiros o qué? Están chupando la sangre. Sí. Pues empezó todo eso y pues ya empezó la semana del bootcamp. Del Ve- bootcamp, todo eso empezó y aprendes muchas cosas, te quebrantan, te gritan, hay momentos que tú a veces quieres que tú te arrepientas, Sí, ah, renunciar, quiere sí, salirse de... sí, pero no puedes renunciar. En nuestras mentes te ponen que tú no debes de renunciar, no renuncies. Aunque si tú te va mal en el bootcamp te puedes cortar porque muchos se quiebran sus manos, a muchos quiebran sus pies, a sus dedos, se cortan, se desmayan. Y porque a medianoche te pueden llegar a levantar, no duermes muy bien, pero en ese entrenamiento te están haciendo un militar fuerte, te están haciendo very, very strong, muy fuerte, Como decimos acá, que el porque entrenamiento sea tan fuerte que la guerra sea un descanso. Dice una frase. eso, Ujú. exacto, sí. Y empieza todo eso uno, es como un martirio, quebrantan al humano, te quebrantan, te hacen sangrar, a veces sales tus albos, ¿cómo se dice? Coros, Codos, tus ujú. coros Rodillas, pelados, pelados, sí. ajá, ajá, anda todo eso uno, a veces andas tus uñas todas malas, Llenas de mugre, sucias, malas. sí. Pero es bueno porque tú estás aprendiendo, te estás haciendo fuerte y ellos te gritan, te quieren, ¿cómo se dice? Que tú renuncies, pero no puedes renunciar. Y muchos dicen, cuando uno está recluta, entre los reclutas nosotros decimos, yo me voy a enfermar para que me manden a la enfermería. Es una mala idea, En la mala- es una opción, es mala idea, Aquí le porque llama, te mandan. aquí le llamamos al soldado, el soldado perroculo, el que se excusa, incapacita para que no se... Ajá. Oh, ok.
Ok. Eso te hace